Armero vive en la memoria de Colombia. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, un espacio para comprender y reflexionar sobre los grandes temas que marcan la vida de nuestro país y el rumbo del mundo. Aquí exploramos los hechos y las ideas con rigurosidad jurídica, visión política y compromiso ciudadano, buscando siempre mirar más allá de la superficie y aportar a una conversación profunda sobre Colombia, el mundo y su futuro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio, donde el conocimiento y la reflexión se encuentran para inspirar una mejor sociedad. Aquí, donde el silencio domina y las ruinas apenas se distinguen entre la maleza, hubo una población. Armero fue, durante años, el corazón agrícola del Tolima, una tierra fértil, próspera y trabajadora. Por sus calles pasaban caficultores, comerciantes, niños uniformados, rumbo al colegio, y mujeres que abrían las puertas de sus tiendas al amanecer. Era un municipio lleno de vida, de fe y de esperanza. Nadie imaginaba que bajo esa aparente calma se gestaba una tragedia que marcaría para siempre la historia de Colombia. El 13 de noviembre de 1985, a las 11:30 de la noche, una avalancha de lodo y piedras descendió del Nevado del Ruiz, arrasando con todo a su paso. En cuestión de minutos, Armero desapareció. Más de 20.000 personas murieron. Fue una de las peores tragedias naturales en la historia del país y, sin embargo, con el paso del tiempo, el recuerdo de esa noche parece haberse ido desvaneciendo. Pero Armero no fue solo una tragedia natural, fue también una tragedia política, administrativa y moral. Porque las señales estaban allí, los estudios existían y las advertencias se habían hecho con suficiente anticipación. En los meses previos, los científicos del entonces Ingeominas habían detectado actividad anómala en el volcán. Desde septiembre de 1985, los informes señalaban un aumento en la temperatura, explosiones menores y columnas de humo que alertaban sobre un posible riesgo de erupción. Las comunidades cercanas empezaron a inquietarse. Algunos alcaldes pidieron medidas preventivas, pero en Bogotá la respuesta fue lenta, burocrática, distante. El país atravesaba un momento político convulso. Apenas una semana antes, el 6 y 7 de noviembre, Colombia había vivido la toma y retoma del Palacio de Justicia, un hecho que paralizó al gobierno y a las Fuerzas Armadas. El presidente Belisario Betancur y su gabinete estaban concentrados en ese episodio doloroso, mientras en el Tolima la montaña enviaba señales que nadie quiso escuchar. En ese contexto, la tragedia de Armero no solo fue el resultado de una erupción volcánica, sino de un Estado desbordado por la improvisación y el centralismo. Las advertencias se quedaron en los escritorios, los informes no fueron atendidos con la urgencia debida y las medidas de prevención simplemente nunca llegaron. Por eso, hablar de Armero hoy no es solo recordar una catástrofe natural. Es preguntarnos cómo un país puede ser tan vulnerable ante su propia desidia. Es reconocer que hubo responsabilidad humana, omisiones institucionales y una falla profunda en la forma en que el Estado entendió su deber de proteger la vida. Los científicos de Ingeominas, el Instituto Colombiano de Geología y Minería, emitieron varios informes técnicos que advertían sobre el aumento de la actividad sísmica del volcán. Uno de ellos, fechado el 25 de septiembre de 1985, recomendaba establecer planes de emergencia y preparar evacuaciones preventivas. Incluso, organismos internacionales ofrecieron apoyo para crear mapas de riesgo y sistemas de alarma.
Sin embargo, entre las entidades del Estado, los informes se cruzaban sin encontrar decisión. La Defensa Civil y la Cruz Roja se movilizaron parcialmente, pero no existía una estructura nacional de manejo de desastres. En los municipios, los alcaldes carecían de recursos y de instrucciones claras. Nadie sabía realmente quién debía tomar las decisiones. Y mientras tanto, la montaña seguía respirando con más fuerza. El gobernador del Tolima en ese entonces, Eduardo Alzate García, envió oficios al gobierno central solicitando apoyo logístico y asesoría técnica. Pero el país entero estaba sumido en el impacto político de la toma del Palacio de Justicia. La atención mediática y gubernamental estaba concentrada en Bogotá. En palabras de varios sobrevivientes, el país vivía de espaldas a Armero. Algunos ingenieros insistieron en que se hicieron simulacros o evacuaciones parciales, pero las autoridades locales temían que eso causara pánico. Se decía que la economía de la región podría verse afectada si la gente abandonaba sus cultivos. Se temía perder más por el miedo que por la erupción. Paradójicamente, el miedo a la reacción social terminó costando miles de vidas. El sacerdote Pedro María Ramírez, párroco de Armero, escribió en una de sus homilías pocos días antes de la tragedia, abro comillas, la gente está inquieta, pero confía. Todos esperamos que nada pase, aunque el volcán allá arriba parece tener su propio lenguaje. Cierro comillas. Esa confianza, mezcla de fe, costumbre y desinformación, se convirtió en la antesala del desastre. El miércoles 13 de noviembre de 1985, hacia las 3 de la tarde, el volcán comenzó a emitir columnas de humo más densas. Las estaciones sismográficas registraron movimientos inusuales. A las 7 de la noche, Ingeominas envió un último reporte a la Defensa Civil, informando que la erupción podía ser inminente. Pero el sistema de comunicación era precario. Los teléfonos fallaban, los radiogramas no se transmitían a tiempo y las decisiones de emergencia nunca se concretaron. A esa misma hora, mientras en Bogotá algunos funcionarios analizaban la posibilidad de emitir una alerta roja, en Armero las familias se preparaban para dormir. Nadie imaginaba que esa sería la última noche de sus vidas. La noche del 13 de noviembre de 1985 comenzó con una lluvia tenue sobre Armero. Nada fuera de lo común para una región acostumbrada al clima húmedo y al rumor de las montañas. Las familias cenaban temprano, los niños se preparaban para dormir y algunos escuchaban radionovelas o música campesina mientras afuera el cielo se cubría de nubes oscuras. A las 9 de la noche, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción. Una explosión sorda, profunda, que muchos en los pueblos cercanos confundieron con un trueno. La columna de ceniza se elevó más de 10 kilómetros en el aire. Minutos después, el calor derritió los glaciales que reposaban en la cima y comenzó la avalancha. Un río de lodo, piedras y escombros bajó por las laderas del volcán con una velocidad imparable. En menos de una hora, esa masa alcanzó el río Lagunilla, multiplicando su fuerza. Los municipios de Chinchiná, Mariquita y Honda sintieron la vibración, pero nadie imaginó lo que ocurría más arriba. A las 11:30 de la noche, el flujo llegó a Armero. En cuestión de minutos, la ciudad desapareció bajo más de 5 metros de lodo. No hubo tiempo para huir. Las calles quedaron sepultadas. Las casas se derrumbaron como si fueran de papel. Los sobrevivientes recuerdan un rugido que no parecía humano,
un sonido tan fuerte que anulaba los gritos. Todo se volvió oscuridad. Las primeras horas del 14 de noviembre fueron de confusión. Las líneas telefónicas estaban caídas y las carreteras bloqueadas. Solo hacia la madrugada, los equipos de socorro comprendieron la magnitud del desastre. Aviones del ejército comenzaron a sobrevolar la zona y lo que vieron desde el aire fue aterrador. Donde antes existía un pueblo, ahora solo había una planicie de lodo y silencio. En los medios de comunicación, la noticia se difundió lentamente. Colombia se despertó con titulares que hablaban de un posible desastre en el Tolima, sin dimensionar aún que Armero había desaparecido. Los primeros equipos de rescate tardaron varias horas en llegar, y cuando lo hicieron, se encontraron con un escenario de desolación absoluta. Entre los miles de historias que nacieron esa noche, una quedó grabada en la memoria colectiva: la de Omaira Sánchez, una niña de 13 años atrapada entre los escombros. Durante 3 días, los periodistas transmitieron su agonía al país entero. Omaira se convirtió en símbolo de resistencia y de inocencia en medio del horror. Su rostro, sereno pese al dolor, conmovió al mundo, y su historia, que algunos llamaron el rostro humano de Armero, reveló también la impotencia de un Estado que no tenía cómo salvarla. Mientras los socorristas internacionales llegaban desde Francia, México, Venezuela y Estados Unidos, la coordinación nacional era precaria. No existía una entidad que centralizara las acciones de emergencia. El gobierno creó una comisión especial, encabezada por la Cruz Roja y la Defensa Civil, pero el desorden y la falta de recursos complicaron la operación. El presidente Belisario Betancur viajó a la zona pocos días después. Su imagen, con el rostro sombrío y la voz quebrada, recorrió los noticieros del país. Prometió reconstruir la ciudad y ayudar a las víctimas. Sin embargo, lo que siguió fueron promesas que nunca se cumplieron del todo. El dolor de Armero no terminó con la avalancha, comenzó con ella. Miles de familias nunca recuperaron los cuerpos de sus seres queridos. Los niños huérfanos fueron trasladados a otros municipios sin registro claro. El país entero quedó marcado por la sensación de impotencia, de culpa y de abandono. Aquella noche, el volcán no solo arrasó con una ciudad, también dejó al descubierto la fragilidad de un Estado que no supo escuchar, ni responder, ni sanar. Tras la avalancha, el país quedó paralizado. Las imágenes que llegaban desde el aire mostraban una extensión gris, sin forma, sin calles, sin señales de vida. La magnitud del desastre superaba cualquier cálculo. Colombia, en ese momento, no estaba preparada para enfrentar una catástrofe de tal escala. La primera reacción del gobierno nacional fue de desconcierto. No existía un plan integral de emergencia, ni protocolos de coordinación entre las instituciones. El Ministerio de Gobierno, la Defensa Civil, la Cruz Roja y las Fuerzas Armadas actuaban por separado, cada uno desde su propio criterio. Las órdenes se cruzaban, las ayudas se duplicaban, o peor aún, no llegaban. El presidente Belisario Betancur declaró la zona en emergencia nacional y creó una comisión encargada de coordinar los esfuerzos de rescate y atención. Sin embargo, la falta de infraestructura, los caminos destruidos y la escasez de equipos hicieron que las primeras 48 horas fueran prácticamente perdidas. Muchos sobrevivientes murieron esperando ayuda. A nivel internacional, el mundo reaccionó con solidaridad. Llegaron brigadas de rescate de varios países, donaciones humanitarias,
alimentos y medicinas. Pero la falta de coordinación interna hizo que buena parte de esa ayuda se quedara represada en aeropuertos y bodegas. La tragedia mostró con crudeza una verdad incómoda. Colombia no tenía un sistema de gestión del riesgo, ni una política pública clara para prevenir ni responder a desastres naturales. Con el paso de los días, la atención mediática se concentró en los gestos políticos. El presidente visitó la zona, prometió reubicar a los damnificados y reconstruir Armero como símbolo de esperanza. Sin embargo, los testimonios de la época muestran que la burocracia, la falta de recursos y el olvido institucional convirtieron esas promesas en palabras que el tiempo se llevó. Los sobrevivientes fueron trasladados a municipios cercanos, como Mariquita, Lérida, Ibagué y el corregimiento de Guayabal. Muchos fueron alojados temporalmente en albergues improvisados, sin apoyo psicológico ni seguimiento estatal. Algunos recibieron subsidios parciales, otros nada. Armero dejó de ser prioridad a medida que el país se acostumbró al duelo. Años más tarde, el Congreso de la República reconoció formalmente el desastre y creó leyes para indemnizar a las víctimas y proteger la zona como sitio histórico. Pero las indemnizaciones llegaron tarde y en muchos casos de manera desigual. Algunas familias aún reclaman justicia. Paradójicamente, de aquella tragedia nació una transformación institucional. En 1988 se creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, antecedente directo de la actual Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Fue una lección aprendida a un costo irreparable. Armero reveló que los desastres naturales no son solo cuestión de la naturaleza, también son el reflejo de las fallas del Estado, de la falta de planificación y de la desconexión entre el poder central y las regiones. En retrospectiva, la tragedia también expuso un problema que sigue vigente: la tendencia a reaccionar solo después del daño. En Colombia, la prevención ha sido históricamente un lujo, no una prioridad. Y esa mentalidad, esa forma de entender la gestión pública, fue la que dejó a Armero sin escape. El país aprendió, pero a un precio demasiado alto, porque a veces el cambio llega cuando ya no queda nada por salvar. Han pasado casi 4 décadas desde aquella noche, 40 años en los que el silencio, poco a poco, fue cubriendo lo que el barro no pudo enterrar: la verdad. Armero sigue ahí, bajo tierra, convertido en un campo de recuerdos, y sin embargo, su historia no se ha contado del todo. Cada aniversario se llena de actos simbólicos, flores, discursos y promesas. Pero la memoria no se mide en ceremonias, se mide en conciencia. Honrar a las víctimas de Armero no significa mirar atrás con lástima, sino mirar hacia adelante con responsabilidad. Significa reconocer que la tragedia no fue inevitable y que en Colombia el olvido sigue siendo una forma de impunidad. Honrar a las víctimas es rescatar sus nombres, no solo sus cifras. Es entender que detrás de cada número hubo una historia, un hogar, una esperanza. Gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio de mi podcast Píldoras del Saber. Hoy lo que quisimos fue invitarlos a mirar hacia atrás para entender mejor el presente, a detenernos un momento para pensar en lo que somos como país y en lo que aún podemos ser si aprendemos de nuestra historia. Cada episodio es una oportunidad para reflexionar juntos,
para construir conocimiento, conciencia y memoria. Porque hablar de nuestro pasado no es quedarnos en él, sino transformar lo que nos duele en fuerza para avanzar. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche a través de nuestros canales de Spotify y YouTube. Síguenos encontrando aquí en Píldoras del Saber, donde las ideas se convierten en diálogo y el diálogo en aprendizaje. Hasta pronto.